Poema dedicado a Tijuana. Te recorro, ciudad, en un pasado que acontece mi futuro, olfateando los pasos que me llevan y me traen por senderos de alegrías, de encuentros y desencuentros, citas nocturnas y clandestinas. Oteando desde la Juárez, los horizontes habitados por amigas y amantes, compañeros de trabajo, cómplices de aventuras y de viajes. Situando las marcas que me llevarán de regreso a mi lugar de origen, después de haber cortado el cordón umbilical de mi tierra, su presa, sus montes y riachuelos. Soñando con el desierto que la circunda y me mira desde lo alto de un órgano mudo y soberbio. Te recorro, ciudad, te palpo y escucho tus sonidos de fiesta en viva procesión de los días, tus cantos de añoranza por las vidas perdidas. Te huelo, ciudad, y degusto tus sabores de tu flora y tu fauna, paladeo tus platillos y bebidas, respiro los olores de tu gente en el continuo trajinar del trabajo. Te miro, ciudad, y me miro a mí misma, porque en ti me reconozco y renazco. En ti me ilumino a cada paso que doy dentro y fuera de tu espacio geográfico, que nunca han limitado mis pasos. Te amo, ciudad, porque me llevas en tu regazo. Te rechazo, ciudad, porque te alejas en mis caminos por el mundo. Te albergo, ciudad, porque allá donde voy me acompañas en mi mente y mis recuerdos. Te vivo, ciudad, porque soy tú donde quiera que yo esté. Segundo Festival Internacional de Literatura Sonora 2021. Soy Silvia Rousseau y soy de Ciudad Obregón, Sonora. Voy a leerles una crónica de este trabajo. Se titula Encabronada por enésima vez. No he visto ni una pinche peli buena. La pandemia nos pela los dientes. El mapa del país está pintado de rojo carmesí. Oh Dios, todavía no llegamos al pico. El pocho se orinó en mi almohada y la tuve que tirar. No sé qué hacer con este perro. Está viejo, cegatón y chiqueado. Pero lo quiero un chingo y no quiero que nada le pase. Ya el veterinario me ve y pone las cruces cuando lo llevo a consulta. No quiero saber nada de enfermedades, medicinas, diagnósticos, batas blancas, hospitales, ataúdes, cenizas, tumbas, flores, difuntos, calacas, panteones, fiambres, bolsas cadavéricas negras, grises o de cualquier chingado color. No tengo una puta idea de cuándo acabará esta chingadera. La odio, la sueño, la destrozo, la madreo, la vuelvo a soñar y me lleva al baile. Y me contagia. Un paso en la cama y directa a la urna mortuoria, si no hay mucha fila en el horno. Me enoja soñar el puto virus, hijo de Suchi. Voy a echarme un coyotito a ver si se me quitan estos pensamientos de mierda porque son perjudiciales para la salud. Ya aseguraron que en los hospitales no habrá discriminación por edades a la hora del uso de respiradores. Viejos y jóvenes tendrán la misma oportunidad, pero esa noticia ya no me sirve. No le creo a los señores con autoridad para declarar sobre la pandemia. Ellos siguen con su juego de contradicciones. Ya me pasó el coraje.
Me lleva pifas, estoy leyendo que esto de la cuarentena no tiene para cuándo. Resulta que la ola, nuestra ola mexicana, no ha llegado al pico más alto, aunque el preciso diga lo contrario. Si baja la curva, después vendrá una segunda ola para el otoño. Pero nosotros no tenemos dominada la primera y en otoño se unirá la influenza estacional. Uy, qué miedo. El mundo está en llamas, así como la peli Mississippi en llamas, con la fregona actuación de Gene Hackman. El caso es que, por allá en Minneapolis, durante un arresto la tira gringa mató a un ciudadano sin deberla ni temerla. Estaba desarmado él, cooperando él, inmóvil él, boca abajo él, afroamericano él. Y el policía blanco lo presionó el cuello mientras el hombre repetía: no puedo respirar. No sé qué estaba pensando el señor del uniforme, pero su vena racista le dio órdenes para continuar presionando. El detenido entregó los tenis en la ambulancia camino al hospital. Ya pasaron 5 días del suceso y como en 1992 en Los Ángeles, California, la agresión fue grabada y la imagen con las pruebas irrefutables del acto criminal. Diariamente se realizan protestas en varias ciudades y el eco de las últimas palabras del afroamericano han llegado a otros países. Se suman otras injusticias, miedos y hartazgo. El no puedo respirar ha sido el detonante para desnudar que el racismo desnuda la realidad del país de las libertades. Oh paradoja. Con las protestas van a aumentar en el vecindario continental los contagios. No hay superhéroe que ayude. Me resisto a continuar escribiendo tarugadas. En este momento, más que nunca quisiera rezar, pero ya lo he olvidado. Pensé en editar el texto completo, borrar las palabras altisonantes. Estoy siendo en extremo majadera, me dije. No suelo ser tan bocona. La pandemia ha cambiado mi lenguaje. Pero pensándolo bien no lo hice, convencida de que el objetivo al iniciar el registro de esta cuarentena es expresar mi sentir. Y a calzón quitado, con toda la bronca que se desarrolla en un momento de la vida nunca antes experimentado. Caiga como caiga y como se vayan salvando las dificultades y equilibrando las emociones. Debo escribir sobre el rigor de la limpieza, la frustración, el coraje, el miedo al chupacabras revivido, la desconfianza a todo y a todos, hasta el hambre. Y a este encerramiento que me deprime todos los aparatos de Golgi de todas mis celulitas. Mucho me calmaría si en este país, que nada en el charco del malevadrismo, por primera vez se actuara con responsabilidad, porque por una persona que realiza las medidas preventivas hay 100 que no lo hacen y los contagios no se detienen. La persona que nos atiende en el restaurante que permanece cerrado me dice que han muerto por el COVID varios de sus clientes. Me busca porque quiere saber si en la familia seguimos vivos. Qué desesperación siento. No tengo a qué cosa pegarle, a quién mentarle la madre, dónde depositar este endemoniado ser que me invade sin horario. Es como el humo tóxico de las emociones ajenas. No odio, pero me siento odiosamente acongojada, rabiosamente estúpida, yendo de una habitación al baño, del baño al patio, del patio a la recámara, en la recámara a sentarme y leer, pero solo veo palabras. Le huyo al noticiero y a los diarios, pero al mismo tiempo deseo saber cuándo habrá una voz creíble allá afuera en este mundo donde solo se conoce que el virus tiene nombre de cerveza. Que los gobiernos populistas de izquierda o derecha son los más jodidos en la pandemia, asegura un artículo un analista cuya madre sí tomó ácido fólico cuando llevaba en su vientre. Después no sé qué habrá. Me conformo con amanecer mañana de buen pelo y realizar lo correspondiente ese día. No hay que adelantar vísperas y sufrir estrés hipertrofiado. ¿Para qué? Y como decía el glorioso Juan Gabriel, pero qué necesidad. Muchas gracias.
Hola, mi nombre es Laura Delia Quintero García. Pertenezco a Escritores de Sonora AC, de la cual soy socia fundadora. En esta ocasión, pues, con mucho gusto me toca participar en el Festival Internacional Literatura de Sonora, la FILSO. De mi texto en proceso, Relatos en verso para leer en familia, leeré algunos de ellos. Inicio con Carlitos y el tendero. Carlitos y el tendero. Carlitos de 5 agostos, cara de interrogación, como hormiga con cartera, iba y venía al tendejón. El dueño, don Manuelito, de carácter socarrón, cuando llegaba Carlitos lo atendía juguetón. El niño tartamudeaba y no hilaba una oración, porque siempre se estrellaba con terca repetición. El niño, fiel candidato de terapia y comprensión, mas todo era tan nefasto, miseria y desnutrición. El tendero fatigado, picado por la impaciencia de no captar lo pedido por tanta tartamudencia, decía: Carlitos, ya párale, ¿por qué mejor no lo cantas? Anda y cántamelo ya, como cantas, me acelero. Cayó el niño y el tendero, tras el tosco mostrador, lo impulsaba en sus empeños con chispeante vozarrón. Carlitos, con voz chillona: Don Manuel, deme 3 papas y una bolsa de jabón, medio de frijol y harina, cantaba todo pulmón. Don Manuelito, encantado, de inmediato lo atendió y tierno: bravo, Carlitos, con ojos humedecidos, qué bien lo hiciste, campeón. Este relato se titula 3 estrellas. Como en los cuentos antiguos, había una vez un mocito de sonrisa, voz de labio, a quien llamaban Juanito. Diamante oscuro sus ojos, lagos de curiosidad, donde moraba el asombro al par de la ingenuidad. Cuando alguien interrogaba por los años de su vida, 4 dedos presentaba frente al rostro que inquiría. Él y la abuela eran cómplices de misterios estelares, 2 cazadores de guiños, arrullo y pan amasado. Por la noche, abuela y nieto parpadeos acechaban, buscando los 2 fulgores donde sus padres moraban. Un verano de tragedia, Juanito, lleno de gozo, 2 estrellas descubrió brillando dentro del pozo. Casi doblado en su borde, el niño quiso tocarlas, pensando que eran sus padres, se afanaba en rescatarlas. Otro día y los siguientes, Juanito no apareció. La abuela, herida de ausencia, piedras del campo arañó. Nadie volvió a ver al niño, mas algo extraño ocurrió. En su honda negrura el pozo 3 estrellas acunó. Este nuevo relato se titula El abrazo. Un niño de 6 noviembres, una caricia jamás de un padre nunca presente, su cuerpecito entibió. Recién llegado a ese rancho desde Yerma capital, parecía vivir un cuento de mágica realidad. Sucedió por los 40, en el juvenil de entonces, donde doméstica humilde, su madre desde la aurora labores entretejía. El niño, maravillado, un día burló vigilancias y en el entorno encontró un castillo levantado, centelleando abrumador, y un monstruoso monigote que la cima vigilaba lo sacudió de terror. Recuadros en su camisa, un deslavado overol, sombrero deshilachado
y apariencia fantasmal. Pero cuando vio sus brazos que formaban una cruz, como rogando un abrazo, Luisito se conmovió. Haciendo a un lado el temor, hacia la torre enfiló, acortando la distancia que mediaba entre los dos. Flechado por la emoción, al de paja se abrazó. Cuando el del overol sintió la tibieza del abrazo, de pronto curvó sus brazos y el cuerpecito rodeó. La voz niña resonó entre giros de las aves con el grito de papá. La palabra redimida, temblorosa de ternura, alzó vuelo y se incendió. El valle exhaló perfumes de milpas y girasoles, y el niño de ojos heridos, al instante tan soñado, la jaula de su tristeza, abriendo rejas, voló. Tan libre como una flor, su alma pétalos abrió al viento de aroma tierno, de trigales y alfalfares y trinos de 1000 colores. Este relato se titula Hirohito. Esto es para todos los niños, pidiéndoles que amen y cuiden siempre a sus mascotas. De color oro leonado, micro cachorro de infancia, 8 años me asistían, él 3 meses a mi lado. Perinola y alegría, terror de chanclas ociosas, azote irreconciliable de calcetines y medias y de fiesteros zapatos. Sus ojos, luz de bengala, como abanico de espuma su cola de bienvenida. Cucuruchos siempre alertas al mundo sus 2 orejas. Manso cual dulce silencio, una ternurita de agua con su trote bullicioso en nuestro hogar repartía. Hirohito era su nombre, de mi niñez gran tesoro, más que mi perro, mi sombra. En los 60 aquellos de mis 16 lejanos, los desprovistos de entonces, tanto como los actuales, en camión destartalado nuestros huesos transitaban, igual que los de mi Chucho, que calladito viajaba debajo de nuestro asiento, y ni choferes ni usuarios su presencia rechazaban. En el cine, bajo estrellas, en galería encementada, del lírico inolvidable, al que ambas, mi madre y yo, dada la economiseria, seguidas por nuestro perro, orondas nos divertíamos en galas de 2 por 1. Y era un asombro primero, después panes de caricias llovían sobre Hirohito por manos enternecidas de cinéfilos asiduos. Mas con la arena del tiempo que pasó cual torbellino, con voces de vientos nuevos, las dunas se transformaron, se transformó la ciudad y mi perro soñabundo su juventud extravió. No más camiones, ni cines, no excursiones para el monte, ni baños en los canales chapoteando junto a mí. Qué de gozos y carencias compartíamos al par. Siempre al borde del recuerdo, a orillas del pensamiento, lo vuelvo a ver en el tiempo, ancianito y tembloroso, con la edad atrabiliaria martillándole los huesos, recorriendo media cuadra, ya fueran 40 grados, lluvia o frío flagelante, en espera del camión, dichoso por encontrarme cuando volvía de estudiar. Aún me duele acordarme de su grandeza canina, de su amor irremediable que fue lucero en mi vida. Mi compañero Leonardo, de cachorrín,
Castañuela, guardián fiero en adultez, de anciano beneficiario de mi invariable cariño. Si es que hay cielo para perros, en él te encuentres feliz, juvenil como en antaño, persiguiéndote la cola o ladrándole a tu sombra con tu abanico rumbero, tus cucuruchos vigías, lealtad a prueba de sismos. Serás por siempre, Hirohito, emblema de época y magia, perruna estrella guardiana en el celeste universo de adolescentes memorias. Muchas gracias. Muy buen día a todos. Estoy contentísima de estar con ustedes. El día de hoy vamos a presentar un libro maravilloso de un poeta igualmente maravilloso, entonces no les puedo describir la emoción y lo honrada que me siento por estar aquí con ustedes. Y todo esto va a suceder y sucede en el marco del segundo Festival Internacional de Literatura Sonora 2021. También quiero aprovechar a dar las gracias a quienes hacen posible este evento, que son Letras del Norte AC, escritores de Cajeme AC y escritores de Sonora AC. Bueno, paso a presentar a nuestro poeta celebrado el día de hoy, que es el maestro Eduardo Langagne, México, 1952. El maestro Eduardo es poeta y traductor, maestro en letras latinoamericanas por la UNAM. Entre otros reconocimientos nacionales e internacionales, recibió en 1994 el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes. En 2016, su libro Verdad Posible, Fondo de Cultura Económica, fue reconocido con el Premio Especial José Lezama Lima de Casa de las Américas, otorgado a obras relevantes escritas por sus autores en Latinoamérica. Entre sus libros de poesía más recientes se encuentran Tiempo Ganado, Colección Voz Viva de México, y No Todas las Cosas, Antología Personal, 1980-2015, ambos editados en 2016. Como traductor, sus trabajos más recientes son Tabaquería El Marinero, 2018, de Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, editado por Tabaquería Libros, y Primeros Cuentos, 2017, de Joaquín María Machado de Asís, que tradujo y prologó para la UNAM. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y es director general de la Fundación para las Letras Mexicanas. Maestro Eduardo Langagne, bienvenido. De verdad, yo quiero seguir expresando la emoción que siento y el agradecimiento por haberme invitado a presentar Su Infinito Día. Y quisiera leerle algunos piensos y reflexiones que me provocaron dicha lectura. Y quiero comenzar justamente con uno de sus poemas, el primero, que se llama Apuntes, y quiero mencionar 3 versos a manera de epígrafe y como título que encabeza mi reflexión. Comienzo. Tengo una libreta en las entrañas, un lápiz que no siempre tiene punta, escribe ahí. Todos los días albergo un pensamiento amarillo. Hoy se me ha vuelto a escapar lo esencial. Mi cuerpo lleva la cuenta de sus palabras. No sé cómo hemos llegado hasta aquí. El silencio se enreda con las voces del noticiero. ¿Qué es perder un planeta de la noche a la mañana? Entre la penuria y la rutina, mi cuerpo sabe que va careciendo de palabras. No sé cómo colocar la desazón en mi idioma. Dice Byung-Chul Han que toda época tiene sus enfermedades emblemáticas. El siglo pasado era una época inmunológica. Hoy estoy segura que ya no sabemos qué significa estar intactos. El comienzo del siglo XXI, desde el punto de vista patológico, dice Chul Han, no es ni bacterial ni viral, sino neuronal. Vivimos entre la penuria y la rutina, síndromes, déficits de atención, con una obsesión que solo tiene ojos para la sobreabundancia. Una duda tan antigua como moderna me espera en la ventana. ¿Qué estamos haciendo aquí?
cuál es nuestro lugar en el mundo, desde dónde, cómo es que seguimos escribiendo a estas alturas entre tanto duelo. Cuando salgo al exterior para buscar respuestas, abro el infinito día del maestro Eduardo Langagne. Lo primero que aparece es un niño de 63 años que me muestra su memoria abierta y luminosa a pleno día. Sus dedos juegan en el acrílico del mundo, van y vienen sobre la hoja en blanco. Mi mañana amarilla se mezcla con su pintura azul. Su asombro es el mío. Cito, aparece el verde prodigioso, haciéndose verdad frente a sus ojos. Ningún lector puede quedar incólume ante una revelación de tal magnitud. Tan generoso que es mirar, me digo, y se nos olvida tan continuamente. Ante mí está el color de su sabiduría. Pero esta no es la única bienvenida a las revelaciones. El poeta sueña tanto como juega con el aire que recibe del mundo. Es una correspondencia dulce y elemental que solo puede suceder en el silencio de una música muy propia. Como lectores, la poesía del maestro le da espacio a nuestros pulmones para que puedan recuperar su propio aire. Nos recuerda que la vida sucede acompasada y podemos nombrarla de nuestra persona y el nom de plume. Que los libros que nos llegan a casa tienen su propia historia y hay que descubrirla. Que podemos intercambiar nuestras estampas con la otredad si acaso nuestros ojos necesitaran ver de otras formas. Que no seamos príncipes sino escribanos, y si tenemos la furia de escuchar a las serpientes, nuestras palabras podrían también conseguir su sigilo, hacer sonar su cascabel. Quizá porque nos hemos tomado demasiado a pecho todo y hemos entendido mal el hecho de que trabajamos para hacer olvido y somos seres de naturaleza aferrada. Se nos olvida que frente al largo trabajo clásico y formal que requiere la escritura, hace falta que volvamos al origen de vez en cuando, al ingenio del hidalgo, y ese laúd que nos recuerda, abro cita, es la voz popular la que da inicio a la más portentosa lección de nuestro idioma. Pero esto ya también nos lo advierte una de las presencias más queridas del maestro Langagne. Es Antonio Machado quien nos advierte al principio del libro, abro cita, aguarda sin partir y siempre espera que el arte es largo y además no importa. Cierro cita. El juego, como un estar en el mundo esperanzador y de potencia creadora, es el recordatorio necesario de que vida y escritura son una misma y por lo tanto deben ser gozosas, aun cuando podamos vislumbrar por medio de esta el fondo trágico de nuestra humanidad. En este sentido, el maestro Langagne nos da una lección mayor para todos aquellos que queremos dedicarle nuestra vida a la escritura. Ser poeta es la maestría de jugar con la libertad que la métrica nos otorga. Que nosotros, a fin de cuentas, cuerpo, dedos, pulmones y sangre, solo somos el instrumento para producir toda esa belleza que está esperándonos allá afuera, si logramos dejar de estar ensimismados. Este es un poemario que atraviesa el pasado para decirnos, este día es el futuro, como una invitación para abrir por primera vez los ojos. Abro cita. Aguardo y recupero en el tiempo la alegría admirable y silente de las cosas hermosas. Con ellas, el paisaje natural que mis ojos evocan, imaginan y presienten. Cierro cita. De este modo, con mi lectura voy persiguiendo el trayecto vital escritural de un poeta que, durante todo el poemario, nos despabila del desamparo y la orfandad. Venimos de otros poemas, dice nuestro escritor. Comprendo este verso desde el sentimiento de compañía que me provoca tener el libro del maestro en mis manos. Mi generación, me refiero a la de los 90s, tiene una angustia mayor y es la soledad. Patológicos, neuronales, se olvida que el arte es un acompañamiento. Abrazar nuestra herencia quizá podría devolvernos el sentido de por qué escribimos. Me cuesta trabajo entender por qué mis compañeros quieren ser escritores, pero no quieren escribir. Tengo la sospecha de que nuestra época perdió su genealogía y no sabe o ya no quiere asirse a una. Pero no creo que la ruptura venga de esta manera. En la búsqueda no sabemos cómo dialogar con la otredad sin pretensiones y miedo. Pero este libro nos da una pista luminosa. Reunir cada día a nuestros poetas predilectos y hablarles como le hablaríamos a un amigo. Para atravesar el sinsentido, el maestro Langagne nos da un libro maravilloso que personalmente atesoro y llevo como una nueva y favorita convicción cuando las preguntas me abrumen. Abro cita. Una metáfora pudiera hacerle la vida más amable a quien pasa con su pan al hombro. Innovar un tropo trabajará por su futuro. Caigamos en la tentación de que así sea. Cierro cita. Entonces,
Dejo que cada uno de los poemas del maestro Langagne me conmuevan y me muevan de mi lugar. Termino la lectura y soy otra, distinta, recupero lo verdaderamente importante. Hoy, por ejemplo, es una mañana verde. Están sucediendo nacimientos y pájaros, robots que escriben novelas, inteligencias artificiales que intentan sentir amor, focas tiñéndose de rojo, naranjas que están madurando en su árbol, cerros que deciden desgajarse. Una luna está presente en este momento, aunque no podamos mirarla. Podemos vernos desde el encierro por una ventanita digital y transparente. Con todo esto, quiero decir que ahora solo tengo una ambición pequeña, que mañana y el otro día y el siguiente sean este mismo infinito día. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias, Nicté. Es muy estimulante que la lectura de gente joven, inteligente, pueda estar, ¿no? Cercana a ese libro. Te lo agradezco muchísimo. No, maestro, usted. Y quisiera aprovechar dejando, digamos, como este infinito día abierto, que nos contara un poco sobre el proceso creativo de este libro, porque me parece que de alguna manera sigue un trayecto escritural que viene desde su primer libro, digamos, y que incluso que en este proceso la traducción juega un papel importantísimo, ¿no? Porque no solamente es leer a sus contemporáneos y a sus presencias queridas, sus poetas, escritores predilectos, sino también traducirlos, ¿no? Sino también encontrarlos en nuestro idioma, y eso a mí me voló la cabeza porque dije, claro, si un idioma no basta, habría que encontrarlos en todos los idiomas del mundo, ¿no? Entonces, cuéntenos, maestro, ¿qué nos podría platicar al respecto? En mis años mozos, con un poeta búlgaro, por citar un ejemplo, Rumen Stoyanov, que por cierto es en Bulgaria el traductor de Rulfo, el traductor de García Márquez, el traductor de Cortázar, y con Rumen Stoyanov solíamos merendar 1 o 2 veces por semana y hacer traducciones de los poetas búlgaros que a él le interesaba divulgar en México. Pero hacía la traducción al español literal. Yo anotaba, discutíamos algunos términos, sus posibilidades expresivas, su plano semántico, y después yo hacía una imitación rítmica, escuchándolo en búlgaro el poema, tratando de que el poema sonara como sonaba en búlgaro. En fin, eso para mí fue un gran aprendizaje. Y esto lo cuento porque lo mismo ocurre con otros poemas, otros autores que han venido traduciéndose en México. Me parece que ha sido esencial ese trabajo de traductor, ese trabajo de los traductores para tener a la mano esa poesía. Sí, desde luego, la poesía brasileña me ha parecido importante, la poesía portuguesa, y creo que pues al cabo de los años todo se va sumando a lo que escribes. Hay huellas de todo esto, y no omito decir que algo muy estimulante es la lectura de las nuevas generaciones. Yo me acordaba que cuando éramos muchachos, los poetas mayores, algunos de ellos que conocimos, nos leían. Imagínate qué gran gusto para un muchacho, ya no era tan jovencito, pero 30 y pocos años, y en el Fondo de Cultura, mi primer libro editado en el Fondo de Cultura, fue revisado por Alicho Macero. Y con Alicho Macero sentado en la mesa, él me decía algunas características, de pronto anotaba alguna palabra que le brincaba. Es una maravilla tener a esa generosidad de maestros en los libros que escribimos. Así que con esta manera de responderte, lo que quiero decir es que al final toda la lectura de poesía, que no deja uno de hacer permanentemente, funciona para ir incorporando, ir respirando las distintas visiones que se tiene de la poesía latinoamericana, sus discusiones, sus momentos cruciales, y la novedad de la gente más joven
que yo he tenido la fortuna de leer de manera siempre grata y, como dice Juan Domingo Argüelles, con una gran recompensa al lector. Ay, maestro, muchas gracias por su respuesta. Y me encantaría retomar algo que dijo, que justo va sobre las generaciones venideras. Incluso yo me voy a acoplar en la generación de los 90, porque me llama mucho la atención cómo de alguna manera las poéticas van cambiando, por supuesto, pero también cómo las poéticas se van amoldando de acuerdo a desastres naturales, por ejemplo, la pandemia, por supuesto, pero también al mercado, ¿no? O sea, como que no se puede escapar de pronto de eso. Y algo que me refrescó muchísimo y que de verdad fue un parteaguas en mi trabajo escritural fue la poética del juego, o como que yo puedo encontrar en su obra la poética del juego, ¿no? Como este goce que se desborda, incluso se puede hablar de algo tan triste como el cambio climático, como estas focas ¿no? en su hábitat y siendo desangradas y cosas terribles, pero hay un goce ahí que subsiste y de alguna manera pervierte todo ese dolor y se vuelve como algo muy luminoso, ¿no? Entonces, a mí me encantaría saber en qué momento este juego formó parte como totalizador de esta idea de la música, el ritmo, o sea, en qué momento, digamos, todo su proceso creativo, esto fue como el parteaguas también a lo mejor, o dijo, por aquí va la escritura, o qué sucedió ahí con este estar en el juego. Yo creo que tiene que ver también con estas reflexiones permanentes que se hacen en relación a las formas del poema, ¿no? En mi generación también se recuperaba mucho el trabajo de la poesía formal, del soneto, por ejemplo, ¿no? Y yo pensé que había que saber hacer sonetos y había que saber hacer décimas y había que saber tratar todas las formas sin temor y que si no las utilizas sea porque no quieras, no porque no sepas, ¿no? La tradición de nuestro idioma es tan rica que yo me he empeñado en que esté presente en lo que escribo y que parezca el poema de un latinoamericano, ¿no? Que parezca el poema en la lengua española de alguien que vive en la América Latina. Qué maravilloso, maestro, me encanta. Y en ese sentido, me voy a permitirme hacerle una pregunta que yo creo que nuestra generación de alguna manera está pidiendo y es, ¿qué nos diría usted con toda su experiencia, con toda esta vivencia poética? ¿Qué nos diría a nosotros los poetas jóvenes el día de hoy? Cuando deja de existir un poeta, una poeta, su obra tiene una valoración ya diferente, porque ya ahí sí podemos pensar que su obra ha culminado. Todavía tiene el potencial de volver a ser leída y volver a ser revisada. Y ahí tienes tú, Enriqueta Ochoa, ahí tienes tú, Dolores Castro, que está viva y que tiene una poesía que constantemente tiene una propuesta, una manera de escribir los poemas. Tenemos Rosario Castellanos, además de los autores más leídos como serían Sabines, el propio José Emilio Pacheco, etcétera, hablando de un ámbito de la segunda mitad del siglo XX. Los consejos que te dan nuestros maestros, nuestros autores, están en lo que escriben. Se sabe que el poema toma la forma que quiere. Tú crees que estás trabajando tu propia forma, pero el poema te exige cómo quieres ser. Y a veces el poema no está listo para ser. Ay, maestro, nos acaba de dar una lección escritural maravillosa y de verdad muchísimas gracias. No, de verdad, es que creo que justo este diálogo es súper necesario, ¿no? Porque de pronto creo que por generaciones se van heredando ideas bastante extrañas y pueden muchas cosas además, ¿no? Como justamente la pretensión, el ego, etcétera, pero creo que es importante escuchar este tipo de cosas porque entonces vamos desmontando como unas ideas ahí rarísimas de lo que es y lo que no debería ser, y entonces ahí la escritura de alguna manera como que se taja, ¿no? Y creo que eso es a mí lo que más me importa, sobre todo en estos tiempos donde todo es un caos y todo colapsa. Yo sí creo que la escritura a lo mejor no es como tal un salvavidas, a lo mejor no va a salvarte la vida, pero sí te va a acompañar. Y qué mejor alivio y salvación que esa, ¿no? Tener un acompañamiento ahí. También me gustaría, si bien que no habláramos sobre
digamos, la infancia, porque creo que la infancia es un lugar inagotable para escribir y colocarse desde ahí y observar el mundo, que eso se me hace súper importante. Me gustaría que nos leyera, en primer lugar, El primer asombro del párvulo, justo el poema que da inicio a mi reflexión. Pero después también quisiera que nos leyera justamente el poema último del libro que se llama Convicción, porque creo que de alguna manera el asombro y la convicción son palabras fundamentales para el oficio escritural y que me parece de una manera lograda, maravillosa en su libro. Entonces, si nos hiciera el enorme favor, quisiéramos escuchar esos dos poemas. Primer asombro del párvulo. La maestra puso un pequeño frasco de pintura amarilla, otro de pintura azul. Los mezclé sin saber que aparecería el verde prodigioso y sería verdad ante mis ojos. Convicción. Creímos que el infinito día no llegaría jamás. Lo creímos tal vez inalcanzable. Estos versos avanzan entre mi confusión, van apareciendo en forma de segundos y gotean, mientras salen con el trazo reflexivo de la lenta escritura que los transporta a pulso con el ritmo que laten. Este día llegó y está acabando. Aunque creímos que no llegaría jamás, ya se ha ido, diluido entre los dedos del movimiento que escribe, se pierde de vista y se aleja hacia atrás, siempre en el tiempo. Se aleja hacia atrás el infinito día. Muchísimas gracias, maestro. Es una maravilla. Yo creo que este fue el poema en el que de verdad yo dije, aquí es. ¿No? Aquí me quiero quedar, quiero que este poema sea de alguna Muchas gracias. manera, de verdad, que quiero que este poema y incluso la palabra convicción de alguna manera sean un camino, ¿no? Y espero que justo para los que nos están escuchando también, cuando lo lean, forme parte de su camino, y no solamente escritural, sino de verdad un camino vital que se me hace muy, muy importante y necesario en estos días. No me queda más que darles las gracias a toda la audiencia, maestro Eduardo Langagne, muchísimas gracias por compartirnos no solamente este infinito día, sino también todas sus ideas alrededor de una poética, de la escritura y de la vida misma. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Francisco González Gagiola, profesor del Departamento de Letras y Lingüística de la Universidad de Sonora. Voy a dedicarles una reflexión sobre un tema al que he titulado La dispersión de la novela. Manejo la siguiente hipótesis. La novela como género de la narrativa va rápidamente complejizándose formalmente y oscureciéndose temáticamente hasta llegar al borde de total dispersión. Utilizo para este fin un procedimiento que se llama comparación, sinónimo de alegoría, analogía, sinónimos como parábola. Es lo que se entiende, ¿no? Es decir, A es igual a B, o lo que le pasa a A le pasa a B, y así como le pasa a A le pasa a B, y le pasa a B como le pasa a A. Espero que sea correcto. Es un procedimiento solamente explicativo. Estas son las primeras partes, y las primeras partes van primero. Pero ahora, para la continuación del tema, quiero llegar a una provocación. Y esa provocación consiste en preguntarle sobre la lectura de alguna de las siguientes 4 novelas que le voy a mencionar, al menos su título. ¿Las habrá leído una o más, o las 4, o ninguna, pero
probablemente sí ha escuchado los nombres de ellas, que están tomadas como ejemplos, no como modelos. La primera novela es El despertar de Finnegan, Finnegan's Wake. Es una novela de 1939 del irlandés James Joyce. La segunda novela es La celosía, de Alain Robbe-Grillet, 1951, Francia. Tercer título, Farabeuf, 1965, del mexicano, ¿cómo se llama este señor? Salvador Elizondo. Y la última novela es como el acabose, Afternoon Story. No conozco traducción al castellano. Es una novela hipertextual e intercomunicativa, interactiva, ergódica, ¿no? Bien, mire, ¿qué es lo que está pasando con la novela? La novela se está volviendo, o se volvió, de hecho, ya desde el siglo XX, como que adquirió un tope de confusión, de complejidad, que difícilmente es atractiva para el público común y corriente. No estoy hablando de la novela que se vende, que se compra, que se lee fácilmente, de la novela de vaqueros, de detectives, de romance, de narcos, etc. No, le estoy hablando de escritores que se han atrevido a querer elucubrar qué tanto se puede manejar el lenguaje para que diga cosas y que esas cosas signifiquen algo de la realidad. Para explicar qué es lo que está pasando con la novela, recurro a una palabra que es un concepto y que se empezó a popularizar entre la gente culta, ¿no? Entropía. Y parece que entropía ya pasó al vocabulario común como sinónimo de desorden o de caos. No es exactamente así, pero así se le entiende. La entropía es un principio o ley. El segundo principio o ley de la termodinámica. La termodinámica es una disciplina de la física. La física tiene varias áreas o disciplinas. La acústica, por ejemplo, pues estudia el sonido. Y la termodinámica pues, estudia el calor, las leyes del calor, de la transformación del calor. El primer principio de la termodinámica lo conoce uno porque nos lo enseñaron en la preparatoria. La energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿no? Lo conocemos así y lo refrendamos con Einstein. Einstein afirma que la energía se transforma en materia, la materia en energía. Esa frase célebre que dice, la energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Está medio compleja la cosa, pero no se entiende, ¿no? Pero más o menos es lo que conoce la gente, de que la masa se convierte en energía y viceversa. Bien, el segundo principio o ley de la termodinámica la explico enseguida y me brinco al tercero, nada más para efectos de referencia. Es algo que no entendemos, nos interesa mucho conocer sobre la temperatura más baja que pueda alcanzarse en el universo. Y a la búsqueda y a la obtención de esa temperatura se le conoce como tercer principio de la termodinámica. Es una temperatura equivalente a menos 273.15 grados Celsius. Se le conoce como cero Klein. Bueno, entonces ahora me regreso al segundo principio, lo que se llama entropía.
Mire, todo iba muy bien en la explicación de la termodinámica, porque al principio parece que es cierto, nadie lo ha cuestionado, pero no fue suficiente, o hay algo medio extraño. Vamos a ir a un ejemplo. La madera, cuando se consume, produce calor, produce una llama. Pero llega un momento en que esa se termina, se acaba por consumir la madera y queda solamente cenizas. ¿Qué pasa con las cenizas? Resulta que las cenizas están muertas, ya no pueden producir calor, o mejor dicho, no pueden transmitir calor a un cuerpo que tenga una temperatura mayor a ella. ¿Dónde sucede esto? Sucede en un sistema al que se le conoce como cerrado o aislado. Cerrado o aislado quiere decir que no hay otra fuente de energía, otro cuerpo, otra fuerza que influya en ese cuerpo, completamente separado de cualquier cosa. El ejemplo típico es el del universo. Se supone que el universo sería un sistema cerrado. No es exactamente así. Lo digo porque Einstein creía que el universo era un sistema cerrado, pero después cambió de opinión. No abundo sobre el caso, es muy interesante. Otro ejemplo que puedo dar sobre entropía es el de un gas contenido en un recipiente. Este gas tiene una X temperatura, pero a medida que pasa el tiempo se va enfriando y se va desorganizando hasta llegar a su total muerte, por decirle así metafóricamente, ¿no? La energía, sin embargo, le digo que se conserva. Si hablamos del universo, el universo, de acuerdo a lo que ahorita se conoce, se está expandiendo. Si partimos del supuesto como verdadero de que el universo surge con la explosión del Big Bang, empezó a una velocidad extraordinaria a expandirse, de tal modo que los confines del universo están lejísimos. Y parece que, de acuerdo a estos principios de la termodinámica, va a llegar un momento en que se termine de expandir, de dispersar y por lo tanto de morir. Eso es dentro de mucho tiempo, no se preocupe ahora. Bueno, pues hasta allí esos principios teóricos que a mí se me ha ocurrido corresponder con el desarrollo de la novela. Cuando hablamos de novela tenemos que decir qué entendemos por novela. O sea, no se trata nada más de decir, pues son muchas hojas donde se nos cuenta un relato complejo y largo y el libro es grueso. Pues, ¿qué más podemos decir? Si es narrativa, se trata de un relato donde sucede el tiempo, ocurre un tiempo, se cumple el principio de causa-efecto y ocurren eventos que le suceden a una persona. Tiene una estructura de principio, desarrollo y fin. Es como un A, B, C o 1, 2, 3. Pues sí, como que era cierto, ¿no? O sucede con muchos cuentos que son relatos breves. Pero lo primero que se le modificó a este principio es que muchos cuentos tienen final abierto. No se sabe qué pasa. El lector tiene que inferir. Con la novela pasa lo mismo. Muchas novelas complejas no tienen final. Entonces empezaron los escritores a experimentar con el orden narrativo de los acontecimientos. Una historia se puede contar de muchas maneras. La manera como se cuenta una historia se llama argumento. Pues bien, esos argumentos se fueron complejizando hasta llegar al colmo. Digo el colmo porque de usar un adjetivo, ¿no?
se convierte en complejo, muy complejo. La gente no va a leer estas novelas. Digo la gente ordinaria, la gente, nosotros, la gente de la calle. Pero hay gente especializada que sí las lee, que sí se esfuerza, aunque no le entienda. Entonces tienen que estudiar, tienen que volver a leer la novela, tienen que buscar a alguien que se le explique. En las universidades quizás, ¿no? Pues a partir de la vanguardia, finales del siglo XIX, principios del XX, llegaron unos escritores queriendo destruir todo lo que era la civilización en el arte, claro, ¿no? Esos señores rompieron con la tradición. Si la pintura era representativa o mimética, quitaron lo representativo o mimético. Entonces ya no se pintan paisajes, ya no se pintan rostros, ya no se pintan familias. Lo mismo sucedió con la novela. La novela ya no representaba la realidad, sino que la creaba, así como la poesía. Bueno, pues, ¿qué podemos decir entonces? ¿Cuál es la conclusión? Que así como le pasa al universo, le pasa o le ha pasado a la novela. Se ha desarrollado tanto, se han usado tantos esfuerzos por contar historias complejísimas en nivel, es decir, en estructura, en forma, pero también en contenido. Ha llegado a tal grado que hay novelas que no cuentan ninguna historia. Este señor Elizondo, en la segunda edición de su novela, Para Ver, omitió el nombre de novela. ¿Por qué? Porque no pasa nada. Una cosa que se repite y se repite y se repite hasta lo enfermizo. Y bueno, ¿y qué pasa con las otras? Bueno, son cosas parecidas, ¿no? No se sabe qué es realidad. Bueno, nosotros tampoco sabemos, pero pues sabemos distinguir realidad de ficción, o al menos creemos. Entonces son una serie de niveles que son como juegos, donde se mezcla todo, donde se repiten las cosas. El colmo, otra vez voy a decir, ¿no? Voy a calificar de colmo la historia de Afternoon Story, la novela digital, hipertextual, de interacción. El lector decide cómo escribir la novela, decide en qué orden continuar la novela. Y el lector puede pasar por un lugar donde vea a un personaje que está vivo y resulta que, como al revés, ¿no?, que está muerto, y en una segunda vez que pase por allí, resulta que está muerto o vivo, según sea el caso. Igual pasa con las otras novelas que le he citado, ¿no? Son tan difíciles y tan complejas que parece ser que estamos igual que las galaxias, allá en el confín del universo, desmoronándose, o para allá va el universo, dispersándose hasta casi morir. Se sabe que no es así, ya, porque ocurre una cosa curiosa. Las galaxias tendrían que estar disminuyendo de velocidad, ¿no? Porque se van alejando del centro. Antes iban a una velocidad súper fuerte, súper grande, ¿no? La velocidad de la luz, según esto, ¿no? La masa, la máxima velocidad. Pero cuando están allá a la orilla, pues deberían de descender en velocidad. No sucede eso. Cosa muy curiosa. Entonces no se sabe qué pasa con las galaxias, porque están aumentando de velocidad. ¿Por qué pasa eso? ¿Habrá un factor externo que esté influyendo en el desarrollo del universo? Y si hablamos de novela, llegará un momento en que la novela se devuelva y empiece nuevamente a construir historias entendibles y legibles. Bueno, no lo sabemos. Es posible.
Con el cine se puede experimentar y hacer lo que se hace con la novela, ¿no? Pero el lector es muy exigente y si no le entiende a algo, lo más probable es que lo deje. No voy a hablar de factores económicos, de mercadotecnia, de nada de eso. Pero un editor, una editorial, si no le ve futuro de atractivo para un lector, no va a publicar una novela. Bueno, no quiero continuar con ese punto porque eso quiere decir la muerte de la novela y yo no me quiero meter, no quiero relacionar esta cosa de la que estoy hablando con predecir la muerte de la novela. Bueno, la conclusión es esta. En primer lugar, para que se cumpla el principio o ley, ¿no?, la segunda ley de la termodinámica, se necesita que se encuentre en un sistema cerrado, o sea, aislado. Y lo que creemos nosotros es que el universo tendría que estar cerrado para que se cumplan las leyes de la termodinámica. Lo mismo pasaría con la novela. Si la novela fuera un cuerpo cerrado, un sistema cerrado, probablemente ocurriría lo que he predicho para la otra área disciplinar. Pero la novela no es cerrada, la novela es muy compleja y es muy rica porque ha absorbido, se ha chupado a todos los otros géneros con los que convive lingüísticamente, ¿no? O sea, como lengua, pues, como género artístico, literario, narrativo, se come todo. Es un género capitalista, imperialista, ¿no? Entonces, resulta pues que no es cierto. Los supuestos de los que partí, lo mismo, que la hipótesis de la que hablo son falsos. La intención original de mi parte era llegar a explorar, a ver qué pasa si hacemos una comparación de este tipo y así como sucede allá, sucede acá. Bueno, pues fue un tipo de acertijo donde llego a la conclusión de que no se puede hacer una equivalencia o una especie de igualdad, ¿no? Así como sucede en A, sucede en B. Y con esta reflexión cierro mi participación en este evento. Muchas gracias.